buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el tema de números cuánticos y configuración electrónica. Este tema nos va a servir para realizar una de las actividades puestas en la plataforma. ¿Vale? ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos van a ser esa base o ese sustento de una herramienta que vamos a utilizar denominada regla de las diagonales. ¿Para qué vamos a utilizar la regla de las diagonales? La regla de las diagonales es una serie de códigos y gráficos que me ayudan a acomodar los electrones en el nivel energético y en el orbital que les corresponde. En la clase anterior nosotros ya vimos cómo se obtienen la cantidad de electrones en los átomos. Y esto va en función de conocer el número atómico del elemento con el que voy a trabajar y conocer su número máximo. Al conocer estos dos datos, yo puedo obtener las tres partículas subatómicas elementales, protón, electrón y neutrón. Sin embargo, yo ocupo el conocimiento del electrón para poder acomodarlo en los niveles energéticos correspondientes. Entonces, para lo cual vamos a utilizar los números cuánticos. Van a ser 4 números cuánticos. El primer número cuántico es el número cuántico principal o número cuántico n. El valor de este número cuántico principal o número cuántico n va a ser siempre de valores enteros, empezando desde el 1. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nunca con punto decimal, siempre valores enteros. Y define el tamaño de la órbita, es decir, entre más pequeño sea el número cuántico, pues la órbita va a ser más pequeña. Cuanto mayor sea este, mayor va a ser el volumen de la órbita. También este es el número cuántico que tiene mayor influencia energética en la órbita. Es hablar como de niveles, como de pisos en un edificio. ¿Vale? Entonces empezamos en el primer número cuántico, sería el primer piso, en el segundo número cuántico, segundo piso y así sucesivamente. Unido al número cuántico principal está el número cuántico secundario o número cuántico L. El número cuántico secundario va a ser el valor del momento angular. ¿Qué quiere decir esto? Va a indicar la forma del orbital y el momento angular. El valor de L empieza desde 0 y regresa hasta menos 1. Si recuerdan en la sesión anterior, yo les presenté este código de letras S, P, D y F. Este código de letras lo que da es la forma del orbital. Los orbitales nunca son redondos, van a tener distinta forma dependiendo de el tipo de orbital que sea. Entonces, y también el tipo de orbital va a tener distintas posiciones. Para cada posición que obtenga el tipo de orbital, solamente voy a poder colocar 2 electrones por posición. Ejemplo, el orbital S solo tiene una posición. Entonces, como solo tiene una posición, en el orbital S solo voy a poder poner 2 electrones. El orbital P tiene 3 posiciones, por tanto voy a poner hasta 6 electrones. El orbital D tiene 5 posiciones, por tanto le caben hasta 10 electrones. Y el F tiene 7 posiciones, entonces en el orbital F puedo colocar hasta 14 electrones. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético o número cuántico M. El valor del número cuántico magnético va a definir la orientación espacial de la órbita frente a un campo magnético. Y entonces este comienza con 0 y puede tomar valores positivos o negativos. Y el último número cuántico es el número cuántico S o número cuántico por giro spin. Como su nombre lo dice, es un giro realizado por el electrón. El electrón tiene la posibilidad de girar alrededor del núcleo y también puede girar en su eje. Sin embargo, el giro que hace en su eje nunca lo hace en 180 grados. Siempre es un medio giro. Por eso el valor del spin puede ser más medio positivo o menos medio negativo. ¿Vale? Como ya les dije, por cada posición del orbital solo caben 2 electrones. Entonces, por tanto, un electrón va a estar girando medio positivo y otro electrón va a estar girando medio negativo. Los
4 números cuánticos van a ser la clave para mi herramienta que voy a utilizar en la configuración electrónica. ¿Cuál va a ser mi herramienta en la configuración electrónica? Esta, la regla de las diagonales. La regla de las diagonales es un diagrama muy sencillo que sintetiza los 4 números cuánticos. Vamos a ver cómo está constituida la regla de las diagonales. Entonces, si ustedes notan en mi regla de las diagonales, siempre hay un número grande que precede a una letra. Entonces está un número grande que precede a una letra. Y después tienen un número en la parte superior, un número pequeño. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? El número grande en la regla de las diagonales va a representar el nivel energético, es decir, el primer número cuántico. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, 5, 6 y 7. La letra, si se fijan, las letras se repiten. S, P, D y F. Esas letras van a hacer referencia al número cuántico secundario o la forma del orbital. Entonces, número cuántico secundario S, P, D y F. Y como ya lo vimos, cada letra o cada orbital tiene la capacidad para recibir cierta cantidad de electrones. La S ya vimos que solamente tiene una posición, por eso solo puede recibir 2 electrones. Entonces, este número pequeñito que sale aquí en la parte superior significa la cantidad de electrones que puedo colocar en dicho nivel. Entonces, todas las S solo pueden recibir hasta 2 electrones. La P, por su parte, puede recibir hasta 6 electrones porque tiene 3 posiciones. La D puede recibir hasta 10 y la F hasta 14 electrones. ¿Qué voy a hacer con ello? La regla de las diagonales se sigue, como su nombre lo dice, en diagonal. La dirección de las flechas nos va a indicar el orden de cómo voy a seguir la configuración electrónica, siempre respetando el principio de Aufbau. El principio de Aufbau dice que debo de colocar los electrones iniciando siempre por los orbitales de menor energía. Los orbitales de menor energía van a ser los más pequeños. Entonces, como su nombre lo dice, la regla de las diagonales se sigue escalón por escalón, no me salto ninguno. Y lo que voy a ir haciendo es sumar electrones hasta llegar al número que yo requiero. Lo primero que debo conocer para hacer la configuración electrónica es conocer el número atómico o número Z. Ya vimos que nuestra tabla periódica está acomodada en orden ascendente y ese orden ascendente es el número Z o número atómico. Entonces empezamos con el número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Ese número atómico me va a dar la cantidad de protones y la cantidad de protones en un elemento siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. Ejemplo, el oxígeno. El número atómico del oxígeno es el número 8. Entonces, quiere decir que oxígeno tiene 8 protones y por tanto tiene 8 electrones. Entonces, eso es lo que me interesa. Yo voy a acomodar 8 electrones en el oxígeno, para lo cual hago mi configuración electrónica. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta simbología me va a ayudar. Siempre se pone el símbolo del elemento, que sería la O, y por debajo se pone el número 8 para indicar que entonces necesito configurar 8 electrones. Entonces, lo que yo voy a requerir es una codificación similar a la que yo tengo aquí abajo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pongo el símbolo del elemento que voy a configurar, oxígeno. Entonces, el símbolo es O. Y en un número pequeño, en la parte inferior izquierda, la cantidad de electrones, que me lo da el número atómico, entonces sería 8. Y voy a seguir mi regla de las diagonales, siempre empezando desde el primer nivel, ¿vale? Entonces empiezo en el primer nivel y lo que coloco es 1S2. Después seguiría el siguiente nivel, que sería 2S2. En donde termina la flecha, yo lo que tengo que hacer es subir
Y mi siguiente nivel sería el que está arriba, 2p4. ¿Por qué hice esta parte de poner 4? Yo lo que voy a hacer es sumar mis electrones hasta llegar a 8. Entonces los electrones son el número pequeño. 2 más 2, 4. Para llegar a 8 me faltan 4 electrones. La P tiene la capacidad de recibir hasta 6 electrones. Sin embargo, si yo aquí le pusiera el 6, me paso de los 8 electrones que requiero. Por eso, solo le voy a poner 4. ¿Qué sí puedo hacer? Sí puedo quitar electrones de la capacidad de cada orbital. Ejemplo, aquí en la P, que tiene la capacidad de 6, le puedo quitar electrones en función a lo que yo necesite. Sin embargo, no puedo poner más de la capacidad requerida. Entonces, si la P recibe hasta 6 electrones, no puedo poner más de 6. Entonces, en dado caso de que me faltaran electrones, me paso al siguiente nivel. Siguiente ejemplo. Voy a configurar el cadmio. El cadmio tiene un número atómico de 48. Entonces pongo cadmio y le pongo el 48. Y voy a seguir mi regla de las diagonales. 1s2, 2s2. Cuando llego al final de la línea subo 2p6, 3s2 y vuelvo a subir 3p6, 4s2, vuelvo a subir 5 de 10, 4p6, 5s2 y vuelvo a subir. Y es el código que yo voy a poner aquí. Entonces, si ustedes checan mi código, yo no me puedo saltar ninguno. Ya les dije y les repito, en cuanto llegue al final de la línea, lo que tengo que hacer es subir al siguiente nivel. ¿Qué pasó aquí después del 4p6? Después del 4p6, lo que sigue es el 5s2 y yo me lo salté. Quiere decir que mi configuración electrónica está mal, porque aunque yo sume mi cantidad de electrones y me dé los 48, el código está mal. Después del 4p6 tendría que seguir 5s2 y el 5p2, vendría sobrando. ¿Sí? Entonces es así como se lleva a cabo la configuración electrónica. También aquí, en caso de que no se entienda cómo se va llevando la regla de las diagonales, les coloco aquí la regla de las diagonales, pero de manera lineal. Entonces, ¿cómo sigue? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entonces ya se las desglosé de manera lineal.